Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 44 de Brújula de Fe, que continuando con las entrevistas de este mes de enero, hoy tendremos una hermosa y reflexiva charla que se titula La espiritualidad de Don Bosco. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, mencionar la siguiente frase: comprenderás mejor la importancia del bien si consideras que tu salvación eterna o tu condenación depende únicamente de ti. Lo dice Don Bosco. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, el día de hoy nos acompaña una vez más el profesor Marcos Coriñaupa. Profesor, sea muy bienvenido a nuestro programa y sus palabras de inicio para esta entrevista. Muy bien, muchísimas gracias en primer lugar a Jesús Quijandría por esta entrevista, por la invitación y claro que sí, con mucho gusto para poder compartir estos momentos. Estoy a sus órdenes. Más bien, muchas gracias, profesor, por darse un tiempo, porque el tema de hoy es un tema muy importante, muy bonito, y es la espiritualidad de Don Bosco, ¿no? Y para empezar con esta entrevista y conocer un poco más sobre él, ¿no? Sobre la vida salesiana, la primera pregunta es: ¿en qué se resume la espiritualidad salesiana? Ok, claro, vamos entonces a ver. Como todos sabemos, las distintas espiritualidades en la Iglesia se enmarcan dentro de los textos fundamentales de la palabra de Dios, ¿no? Que siempre las distintas espiritualidades han adoptado para sí. Y en el caso de la espiritualidad salesiana, ¿no? Se basa concretamente en la figura de Jesús como el buen pastor, que está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 18, ¿no? Donde el mismo Jesús dice: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir el lobo. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como es asalariado, no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas debo anunciar: escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre, ¿no? Entonces, este es un texto fundamental donde nos presenta un poco lo que es el estilo de lo que debe ser el salesiano, ¿no? El que ha sido llamado y que Don Bosco al mismo tiempo lo asume como norma de vida, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta, revisando un poco la vida de Don Bosco en las memorias del oratorio de San Francisco de Sales, que es su obra máxima, donde él plasma un poco su autobiografía y también todas las vicisitudes de cómo le llevaron a él a dar su vida por la salvación de las almas de los jóvenes. Entonces, por eso Don Bosco llamaba a la espiritualidad salesiana como la caridad del buen pastor, ¿no? Y ya hemos nosotros apreciado en este texto bíblico, ¿no? Cómo el pastor es capaz de dar la vida por las ovejas. Y un poco eso era lo que hizo Don Bosco, ¿no? Que llega a decir al extremo que todos sus esfuerzos, hasta sus últimos alientos, serán para la salvación de los jóvenes. Bueno, y el Papa Francisco también
recientemente ha recordado a los salesianos en su último capítulo general, ah, diciendo de los salesianos del mundo que el salesiano es un educador que abraza las fragilidades de los muchachos que viven en la marginación y sin futuro. Se inclina sobre sus heridas y las cura como un buen samaritano, ¿no? Entonces, como estamos observando, todo confluye en esa misma finalidad, en ese mismo objetivo, ¿no? La misión fundamental de todo salesiano y de todo miembro de la gran familia salesiana, que ahora, como vamos a ver más adelante, se extiende a nivel de los distintos grupos de la familia salesiana, pues se trae siempre como una consigna: salvar almas, ¿no? Y era un poco lo que también Don Bosco ponía como frase siempre, ¿no? Salvad almas, ¿no? Dame almas, llévate lo demás, como que lo demás ya no tiene importancia, ¿no? El famoso dami ánimas, etcétera, tole, ¿no? Es decir, dame almas para llevarlas a Cristo, lo demás no tiene sentido, no tiene importancia, ¿no? Esa era su preocupación, su obsesión, que luego muchos biógrafos suyos y muchos especialistas en espiritualidad salesiana las han siempre subrayado, ¿no? Eso para empezar, podríamos decir respondiendo a esta primera pregunta. Qué bueno saber eso, ¿no? Y saber que Don Bosco se aferraba pues a una lectura del Buen Pastor, ¿no? Y acá, profesor, viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la caridad en la espiritualidad salesiana? Muy bien, y gracias también por esa pregunta. Bueno, lo que es la caridad o el amor es el centro en la práctica de todas las actividades, todas las acciones, todas las decisiones que se han de tomar, ¿no? En toda la espiritualidad salesiana. ¿Por qué? Porque Don Bosco, él llega a fundar su estilo de trabajo, su estilo de evangelización y su estilo de apostolado en tres pilares, ¿no? La fe, la razón y la caridad, ¿no? Entendí la caridad como amorevolezza, es decir, una amabilidad, una sensibilidad especial, ¿no? En especial a los jóvenes, lógicamente, ¿no? Y a los jóvenes, los que tienen mayores dificultades o están simplemente desplazados de nuestra sociedad, son marginados, etcétera, ¿no? Porque él vivió desde muy temprana edad también algo de esto, ¿no? Porque recordemos, si verificamos un poco la biografía de Don Bosco, él perdió a muy temprana edad a su papá y sabe lo que fue difícil para él salir adelante, estudiar, etcétera, en un contexto del campo, donde él fue criado por su mamá Margarita y sus hermanos, donde realmente no se valoraba los estudios, no solamente el trabajo del campo, ¿no? Pero él trató de luchar y esforzarse permanentemente porque él tenía una meta, tenía un objetivo ya. A los 9 años tuvo un sueño revelador donde él descubre que lo que Dios quería es que él sea sacerdote para salvar almas. Entonces tenía que prepararse y allí donde todo jugaba en contra, se esforzó gracias a la ayuda también de varios sacerdotes que creyeron en él, lo apoyaron, lo alentaron y salió adelante. Entonces él sabe lo que es trabajar para poder ganarse un sustento desde muy pequeño y poder de esa manera cristalizar su sueño, ¿no? Entonces él se dio cuenta de lo que significa para un joven del campo llegar a las ciudades y ser absorbido por toda una serie de situaciones y lo difícil que es salir adelante. Entonces por eso es que cuando él se da cuenta que el Señor lo llama a dar una respuesta para la salvación de los jóvenes, se da cuenta que la única forma tiene que ser a través de la amabilidad, a través de la caridad del buen pastor. No puede ser de otra manera porque podrían haber muchas formas. Estamos hablando de fines del siglo XIX, imagínense, donde todavía se decía claramente que la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, Don Bosco había desterrado, de hecho, esa visión, porque se daba cuenta que lo que los jóvenes necesitaban era mucha caridad, mucha paciencia, mucha amabilidad, y al mismo tiempo mucha exigencia, lógicamente, ¿no? Y eso era lo que les permitiría, pues, llevar a muchas almas a Cristo. Entonces, esto es por eso digo, lo más importante en la espiritualidad salesiana, la caridad. ¿Qué les parece? Bueno,
Muy interesante, ¿no? Porque, bueno, en las películas que he visto de Don Bosco, pues se ve que hay mucha gente que lo cuestiona por qué ama tanto, o sea, a los jóvenes, ¿no? Sobre Ujú. todo a los de la calle, ¿no? Y cómo él los recoge y le da educación y sobre todo lo lleva hacia Dios. Muy bonito saber sobre él. Y acá hay una pregunta, profesor. ¿Por qué en este año el rector mayor de los salesianos nos invita a profundizar acerca de la vida de San Francisco de Sales? Ujú. Gracias por esa pregunta porque me permite decir algo. El actual rector mayor, el padre Ángel Fernández Artime, que es el 10º sucesor de Don Bosco, ¿no? Así como todos los grandes rectores mayores, es decir, los distintos sucesores de Don Bosco, siempre presentan al inicio del año lo que se conoce con el nombre del aguinaldo del rector mayor, ¿no? Que es una propuesta pastoral y un objetivo para todo el año, ¿no? Impregnando alguna faceta, algún rasgo característico de la salesianidad para toda la familia, para toda la gran familia salesiana que está compuesta por un promedio de 58 grupos, ¿no? Y todos acogemos siempre con mucha alegría este aguinaldo, ¿no? Esta propuesta pastoral. Y este año, el padre Ángel Fernández nos ha desafiado, vamos a decir así, nos ha propuesto, primero que nada, reflexionar acerca de la figura de San Francisco de Sales, ¿no? Un gran santo, ¿no? Eh, y uno dirá, ¿por qué? Bueno, porque este año se están cumpliendo 400 años, ¿no? Del fallecimiento de dicho santo que es doctor de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué será importante para la espiritualidad salesiana San Francisco de Sales? De ahí viene justamente el nombre, Sales, ¿no? De ahí deriva salesiano. Y es que Don Bosco no quiso crear una congregación, sino él funda una asociación, ¿no? Que va mucho más allá, ¿no? Y él por eso no llama a los salesianos, no llama congregación salesiana, sino llama la Pía Unión, ¿no? O la Pía Asociación de San Francisco de Sales. Con eso él da un paso adelante a muchos aspectos de la iglesia, ¿no? Fue un revolucionario de su tiempo, porque lo que él había visionado era que de un momento a otro, que es lo que después tuvo que vivir también en carne propia, la iglesia fue perseguida y todas las congregaciones religiosas empezaron a ser expropiadas de sus bienes y empezaron a ponerles muchas trabas para el desarrollo de sus actividades pastorales, ¿no? Y en el caso de los salesianos eso no sucedió porque al ser una asociación, ¿no? Simplemente no tuvo esa posibilidad de que el gobierno de entonces en Italia tenga injerencia en las actividades propias de la congregación. Entonces, de esa manera se salva esta situación. Pero hay otra razón muy importante también por la que este año el rector mayor nos propone reflexionar acerca de San Francisco de Sales. Y lo esencial en este santo, pues, es que de hecho es el santo que todos reconocemos como el santo de la bondad, de la amabilidad, ¿no? Y esa era la característica muy importante que Don Bosco había adoptado para sus salesianos cuando recién funda la congregación, ¿no? Dice, tendríamos que tener esa dulzura, esa mansedumbre de este gran santo, ¿no? Y ojo que San Francisco de Sales fue todo un converso, ¿no? Si nosotros revisamos un poco su vida, nos daremos cuenta que él al inicio tenía un genio tremendo, ¿no? Como diríamos nosotros en palabras muy simples, era muy así cascarrabias, muy fosforito, ¿no? Pero trabajó mucho sobre él mismo y Dios le concedió una serie de gracias y sobre todo la más importante, la de la amabilidad y de la dulzura. Tanto así que San Francisco de Sales llega a decir, ¿no? Nada por amor, por la fuerza, todo por amor, ¿no? Y además hay una cosa, ustedes van a conseguir muy poco, ¿no? Si es que hacen todo con la fuerza, con los gritos y ese tipo de cosas, ¿no? La famosa frase también de San Francisco de Sales, ¿no? Más se puede captar un montón de moscas con un poco de miel que con 1 litro de hielo, ¿no? Como para decir, pues, ¿no? Qué importante la dulzura.
Y esta fue la característica que Don Bosco asumió para la congregación y para la gran familia salesiana. Es por eso que este año tenemos ese reto, ¿no? Para poder ir adelante, ¿no? Con esta clave de espiritualidad de San Francisco de Sales, que al mismo tiempo la podríamos resumir en 7 claves, ¿no? En 7 claves que son características muy concretas que el padre Ángel Fernández las sintetiza en el aguinaldo del presente año. Una primera clave es que San Francisco de Sales era un hombre enamorado de Dios, y eso es fundamental. Todo cristiano, todo bautizado debería ser un enamorado de Dios, ¿no? Y de esa manera, de hecho, al ser consagrados al Señor en el bautismo, es Él el que va a permitir de que cada uno de nosotros podamos transmitir y comunicar esa amabilidad, esa bondad propia de todo bautizado. En segundo lugar, en San Francisco de Sales se ve que hay un humanismo muy importante, pero un humanismo que es una actitud clave que se abre a todos, ¿no? O sea, no es sectarista, sino al contrario, ¿no? Acoge a todos. Y hoy en día yo creo que esto es una característica muy importante para todos los que formamos parte de la iglesia, ¿no? Y de manera específica también de la congregación salesiana o de la gran familia salesiana. En tercer lugar, como ya venimos insistiendo, la amabilidad como estilo y estrategia, ¿no? Y eso es una característica bien importante en cada uno de los miembros de la familia salesiana, en el grupo que sea, ¿no? Porque ustedes saben que en la familia salesiana están los sacerdotes, están las religiosas, hay laicos, hay asociaciones laicales, institutos seculares, o sea, laicos consagrados, hay matrimonios, hay acciones benéficas y misioneras, pero todos los que formamos parte de esta gran familia salesiana, una de las cosas que de hecho nos tiene y nos debe caracterizar siempre en todas nuestras actividades es la amabilidad, la acogida. Una cuarta clave, característica importante en la figura de San Francisco de Sales, que este año estamos reflexionando, es que en toda nuestra tarea, nuestra misión, el amor es el centro y el eje de todo lo que debemos de realizar. Y esto está unido con otra característica muy importante, como es el ardor pastoral, ¿no? Ese celo por salvar almas, ¿no? Y nosotros vamos a procurar siempre y hacer el esfuerzo en no dilatar o desgastar energías en, de repente, discusiones metodológicas o hacer muchos proyectos. Lo importante es dar respuestas inmediatas y sólidas ante las necesidades de tantos jóvenes que hoy en día requieren de nuestra ayuda como familia salesiana. Una sexta característica muy importante es la inclusión a la santidad para todos, ¿no? No olvidemos que San Francisco de Sales, por ejemplo, ha pasado a la historia de la Iglesia como un gran difusor de la santidad para todos, ¿no? Solamente basta leer y meditar en su famosa obra La Filotea o La Introducción a la Vida Devota, ¿no? Que es un icono de la espiritualidad para poder entender que de hecho la salvación es para todos y en todos los estados de vida, ¿no? Antes se pensaba que simplemente la santidad era para algunos, ¿no? Para los religiosos, de repente los que están encargados o viven una vida monástica, ¿no? Pero no, a partir de San Francisco de Sales eso se corta y queda claro, y es un poco lo que también toda la familia salesiana se motiva siempre y se compromete a vivir, la vida como vocación a la santidad, ¿no? En el estado en el que nos encontremos, casados, solteros, religiosos, consagrados, sacerdotes, todos estamos llamados a vivir la santidad. Y por último, los medios a su alcance para compartir sus convicciones, es decir, San Francisco de Sales también era un gran difusor, ¿no? De distintos medios. Yo creo que San Francisco de Sales estaría muy contento, por ejemplo, en un medio como este, ¿no? Y tantos otros medios virtuales que el mundo de hoy, la tecnología lo está permitiendo, ¿no? Por otro lado, también recordemos que San Francisco de Sales es patrono de los comunicadores, ¿no? Justamente por eso,
porque él siempre iba a ver todos los medios posibles para no dejar de anunciar el Evangelio, no dejar de anunciar a Cristo, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, así un poco en síntesis, ¿no? Hay muchas más cosas ciertamente que precisar, pero en general estos 7 aspectos o 7 características de San Francisco de Sales nos animan a todos, ¿no? A toda la gran familia salesiana, pero en general yo diría a todo bautizado, ¿no? Para poder vivir a intensidad. Qué bueno conocer, profesor, sobre esto que usted nos está mencionando, ¿no? Sobre la espiritualidad también de San Francisco de Sales, ¿no? Los aportes que deja también a la iglesia como a los salesianos. Bueno, profesor Marcos, vamos a hacer un corte. Vamos a escuchar una hermosa canción dedicada a Don Bosco titulada No me sueltes de tu mano por el coro Adonai y regresamos. Muy bien. Tiene la mirada tierna y grande el corazón, va pintando una sonrisa por cada rincón. Tiene el sueño de que sueñe ser alguien mejor. Va luchando contra el miedo y la desesperanza, va quitando del camino lo que no hace falta. Solo déjate llevar sobre su mano santa. Joven de corazón, dame tu bendición. Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano. Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy. Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano. Yo quiero seguir luchando por un mundo con amor. Don Bosco, amigo. San Juan Bosco de pequeño supo su misión, salvar a la juventud con bondad y amor. Cada niño, cada joven, cada alma de Dios. Levantemos nuestras manos, alcemos la voz, vamos a gritar su nombre a todo pulmón. Don Bosco, Don Bosco, joven de corazón, dame tu bendición. Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano. Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy. Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano. Yo quiero seguir luchando por un mundo con amor. Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano. Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy. Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano. Yo quiero seguir luchando por un mundo con amor. Don Bosco, amigo. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con el profesor Marcos. Profesor, ¿cuál es el aporte de San Francisco de Sales a dicha espiritualidad? Excelente pregunta. Claro, como estamos apreciando pues la figura de Don Bosco, siempre es imposible no dejar de aludir a San Francisco de Sales, porque justamente Don Bosco adopta, ¿no?, que lo central en su espiritualidad es justamente el aporte dado por la amabilidad o el amor en prueba de acciones concretas, ¿no? Que podríamos también caracterizarlo como la caridad, esa caridad de la que nos habla
la Santa Madre Iglesia a través de los distintos pontífices que han hablado de este aspecto, ¿no? Esa es el aporte más importante de San Francisco de Sales a la espiritualidad salesiana. Y Don Bosco hace traducirla de manera muy concreta, muy práctica, ¿no? Por eso es que él llega a decir tristeza y melancolía fuera de la casa mía, ¿no? Y a todos los salesianos, sobre todo a los primeros salesianos, él inyecta mucho esto, ¿no? Y leyendo algunos testimonios, leyendo también algunos especialistas en espiritualidad como Pietro Brocardo, como Eugenio Seria, todos los que han escrito acerca de Don Bosco, por ejemplo, en esta famosa obra de Pietro Brocardo, Don Bosco, profundamente hombre, profundamente santo, y Eugenio Seria en Don Bosco con Dios, siempre se destaca y se subraya la importancia que tenía para la vida de Don Bosco el hecho de testimoniar siempre el amor de Dios, ¿no? Con mucha prudencia, con mucho respeto. En él no se veía, por ejemplo, imposiciones, ¿no? Y ojo que Don Bosco tenía su carácter, porque al ser piamontés y del norte de Italia, era una persona que tenía un carácter muy recio, muy fuerte, ¿no? Sin embargo, yo me imagino que Don Bosco debe haber hecho muchos esfuerzos consigo mismo, mucho trabajo personal, ¿no? Para poder vencer su tenacidad, su ímpetu, ¿no? Como todo piamontés, pero al mismo tiempo comunicaba una exigencia paternal, ¿no? Tampoco es que no corregía, ni mucho menos. Sí, claro que sí, lo haría, pero siempre con mucha suavidad, con mucha paternidad. Y esto es muy importante, ¿no? Que se nota, ¿no? Se nota que Don Bosco había pues asumido de San Francisco de Sales. Sí, qué bonito saber esto, ¿no? Porque de lo poco que sé de San Francisco de Sales es que era orador y humanista, ¿no? Pero que Así también es. tenía como patrón a San Francisco de Asís y que tenía una orientación con su madre, ¿no? Una relación buena con su madre, al igual que Don Bosco, que también lo tuvo con su madre, ¿no? Qué curioso Sí, yo saber que pienso los... que por eso también sería la identificación de Don Bosco con San Francisco de Sales, ¿no? Porque una de las cosas que justamente llega a decir San Francisco de Sales, ¿no? Dios y mi madre han sido muy grandes y muy buenos conmigo, llega a decir, ¿no? Y un poco también era lo que pasaba con Don Bosco, porque si Don Bosco no hubiera podido contar con el apoyo de mamá Margarita, de su mamá, no se hubiera podido concretar muchas acciones en el oratorio, ¿no? Y siempre la madre es una figura muy importante en los oratorios, en ese sentido, ¿no? Sí, qué bueno saber esto, ¿no? Y profesor, ¿nos puede hablar un poquito sobre su trabajo pastoral que realiza como maestro, como laico comprometido y como defensor de la vida acá en el Perú? ¿Nos puede hablar un poquito sobre ello? Ah, bueno, sí, claro, con mucho gusto. Y yo lo que puedo decir es que eh, tratando, ¿no? Porque, uy, yo creo que nos quedamos cortos frente a todo lo que ha significado Don Bosco, pero tratamos de por lo menos llegarle al talón en algo de lo que pudiera hacer, ¿no? Y siempre hay formas, ¿no? Siempre hay medios, porque todas las circunstancias ahora quizá da la impresión que fuera más difícil, pero sí se puede, ¿no? Llegar a tantos jóvenes a través de tantas formas, medios. De hecho, nosotros los que trabajamos en el área de educación religiosa tenemos muchos espacios y muchas posibilidades hoy en día, ¿no? Entonces, eso yo creo que más bien nos ha abierto un mundo de posibilidades, ¿no? De repente antes como que todo estaba reducido al trabajo pastoral que hacíamos en el colegio, ¿no? Por las horas de clase y además algunas actividades, jornadas pastorales, la catequesis que típicamente siempre se ha llevado a cabo, ¿no? Y las jornadas de padres e hijos que teníamos en el colegio. Pero ahora con esto de la virtualidad, parece mentira, me da la impresión que hubiéramos llegado a más gente, ¿no? Porque las mismas clases, ¿no? Las mismas actividades, reuniones que hacemos, ya somos, creo, cada vez más conscientes que no solamente estamos llegando a los jóvenes alumnos, sino también a sus familias, ¿no? Hay muchas familias completas que me dicen que escuchan mis clases cuando su hijo se conecta a la clase de religión, y eso es de veras muy, muy interesante, ¿no? Espacios de aprovechar, ¿no? Por otro lado, también podría comentarles que siempre habrán desafíos, siempre habrán cosas nuevas, sí,
más todavía en estos tiempos donde la vida y la familia están siendo golpeadas, ¿no? Y con la Red Jóvenes Pro Vida Perú, ¿no? Siempre estamos tratando también de impulsar ese frente, ¿no? Ya se viene el 26 de marzo, que cae sábado, vamos a tener la Marcha por la Vida, como todos los años, ¿no? Y a Dios gracias, yo creo que hay más personas que van sumándose, congresistas, ¿no? Hace poco tuvimos en la celebración de la Red Jóvenes Pro Vida Perú la presencia de una congresista que se suma a esta gran cruzada por la vida y por la familia, ¿no? Tan necesaria hoy en día, ¿no? Que es una tarea de todos, ¿no? Y yo creo que si don Bosco estuviera aquí en este tiempo y en estas circunstancias, él con su actitud siempre preventiva, él se anticiparía, ¿no? Como siempre lo hacía en vida, ¿no? O sea, si se está atacando a la familia, si se está atacando a la vida del que está por nacer, pues seguro que don Bosco tomaría la delantera, ¿no? Y se adelantaría a promover, ¿no? La vida, promover a la familia, etcétera. Y es un poco lo que estamos haciendo también, ¿no? En este tiempo más de manera virtual, ¿no? Vamos a ver qué más desafíos tenemos ahora que todo hace indicar que regresaremos a la modalidad presencial, pero siempre con la ayuda del Señor estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, profesor, para ir concluyendo ya con la entrevista, quisiéramos pedirle que pueda dejar un mensaje para todos los hermanos en Cristo que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Como una forma de la espiritualidad salesiana o de la espiritualidad cristiana que nosotros nos acompaña, ¿no? Claro, con mucho gusto. Yo diría en resumen lo que don Bosco diría en su opúsculo, porque a don Bosco le pidieron, ¿no? Hacer una explicación, ¿cómo es tu forma de trabajar? ¿Cuál es tu metodología, no? Porque, claro, hay mucha gente que le preguntaba cosas muy concretas a don Bosco. ¿Cómo haces para ser un buen educador? ¿Cómo haces para evangelizar y ganar a tantos jóvenes? Y don Bosco siempre insistía y decía, simplemente hay que educar con el corazón. Y esto yo creo que es fundamental. Y en el opúsculo que él escribe, que es una obrita muy pequeña de no más de 8 hojas, él deja bien claro lo siguiente: la razón, la amabilidad y la religión. Son 3 pilares que no deben faltar, ¿no? Hoy en día veo con bastante preocupación que muchos padres de familia, empezando por allí en la casa, ¿no? Da la impresión como que hubieran renunciado a su rol de corrección, de educación, ¿no? O sea, simplemente para que el niño no llore, para que el niño me deje tranquilo, ya lo dejo que él haga lo que quiera y ya, bueno, ya, si quieres esto, toma ya, para que no llore, ¿no? Y no estamos educando, no estamos corrigiendo. Entonces ahí entra muy en vigencia esta recomendación de don Bosco, ¿no? La razón, o sea, todo tiene una razón, todo tiene un sentido, ¿no? Bueno, mira, ¿sabes qué? No te voy a dar esto, por esto, por esto, por esto, o sea, para que el niño desde pequeño entienda, ¿no? Y con mayor razón el adolescente, porque de hecho, todos sabemos que en la vida uno tiene que aprender a que tiene que acogerse a ciertas normas en la sociedad, ¿no? Porque si no, imagínense. Eso por un lado. Y luego, frente a esta avalancha de gente que no quiere saber nada de Dios, o es casi tener un estatus en la sociedad de hoy, decir soy ateo, soy no creyente, soy agnóstico, etcétera. Qué importante la vigencia de la religión, ¿no? Qué importante la vivencia de la fe, ¿no? Yo diría en ese sentido que en los hogares, ¿no? Todas las familias se comprometan, nos comprometamos a vivir la fe, ¿no? No solamente a decir vayan a misa o se acerca el mes del Señor de los Milagros, cosas así que son muy importantes, muy buenas, ahora que ya estamos cercanos a la Cuaresma, ¿no? Sino, ¿cómo vamos a vivir esta Cuaresma? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, dándole el verdadero sentido, ¿no? A la fe de cada uno de los miembros de la familia y vivirla en familia. Y por último, bueno, pues también los deberes, ¿no? Pero para ello, lógicamente, se hace necesario e importante no perder esa sensibilidad, esa amabilidad de la que hablábamos el día de hoy. Así que yo les auguro un excelente año a todas las familias
y sigamos adelante pidiéndole en este mes de Don Bosco, que sea Don Bosco que nos ayude y nos inspire, ¿no? Para poder siempre hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que podría decir. Bueno, profesor Marcos, muchísimas gracias por haberse dado un tiempo y estar en nuestro programa. Agradecerle de antemano, porque todo su conocimiento, toda su espiritualidad nos ayuda a nosotros a ser cada vez mejores cristianos. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Muchas gracias. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente oración. Don Bosco Santo, confiando en tu intercesión ante María y seguros de obtener tu auxilio, acudimos nuevamente a tu bondad para solicitar que nos acojas tiernamente y nos conduzcas a la dulce protección y así como a la gracia de gozar de la amistad de la divina, de evitar de todo pecado y de amar con fiel cariño a la Virgen María. Amén. Hermanos, y nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Nos vemos. Si yo estoy con él, todo está